¿Dejamos ya? Sí. ¿Ya ha salido la...? Vale, sí, sí. Eduardo, ¿alguna vez? Sí, ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano, bienvenidos, de verdad, porque para nosotros, para la directiva del Centro Asturiano, el martes de la poesía es un día grande. Es un día en el que aquí se mueve mucha cultura. Todos los que vienen aquí son amantes de la cultura. Y eso es muy bueno para cualquier recital de la clase que sea, que las personas que se sumen sean interesadas en el tema que se está dando. Naturalmente, el que llega por primera vez puede venir, no sé, expectante a ver qué es lo que se da, a lo mejor viene a ver qué es lo que se da. Pero cuando se sabe que aquí se da poesía, normalmente vienen las personas que son amantes de la poesía. Y bueno, digo esto, y sin embargo, pues tenemos por allá al final una jovencita, se llama Laura, creo, no sé si es verdad, te llamas Laura, ¿verdad? Sí. Que esta vez no trae nada preparado, pero para la próxima vez vendrá ya con un poema y me pregunta si lo puede decir en brasileño. Ella es brasileña, claro. Por eso. Y bueno, pues creo que no hay ningún inconveniente, porque el brasileño, si no todas las palabras casi lo entendemos. Pasa que es el portugués, y el portugués, pues entendemos muchas cosas. Unas porque las entendemos, otras por el contexto las sacamos. Bueno, hoy es un día alegre, porque estamos reunidos aquí, y es un día triste, porque clausuramos una temporada. Y yo no quiero decir adiós, quiero decir hasta luego, hasta luego dentro de 3 meses. Laura, que el próximo martes de la poesía será el cuarto martes de octubre. En julio, agosto y septiembre no lo hay. ¿De acuerdo? Tómate nota, no vayas a venir y pierdas el tiempo. Por lo demás, ¿perdón? Que digo que vaya a vacaciones más largas que toma. Es que esta persona necesita muchas vacaciones. Sí. Soledad lo anuncia siempre. No, la verdad es que a mí me gustaría que en septiembre hubiese. Bueno, tampoco es cosa de... Ella tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas en que dedicar su tiempo. Y bueno, pues se toma 3 meses porque... Más que los maestros, que tienen 2 meses. Muy bien, bueno, pues nada, de acuerdo. Para no terminar tarde, porque esto luego nos alargamos demasiado, voy a dejar de hablar y le voy a dar el micrófono porque ella es la coordinadora y es la que tiene que decir cómo. No te veo la lista de los que van a decir. No tienes a nadie apuntado. No tengo a nadie apuntado. Lo va diciendo así. Tengo mirada. Bueno, pues nada, Soledad tiene la palabra. Gracias por venir. Andrés, como siempre, gracias y gracias de todos y mía también, mi agradecimiento por estar aquí cada cuarto martes de mes en el martes de la poesía. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos al martes de la poesía para colaborar con vuestros poemas, vuestra amistad y vuestra simpatía. Es un lujo teneros y bueno, como ya ha dicho Andrés, nos despediremos hasta octubre. Quizá este año pudiera, pero debería coincidir con alguna fecha, venir en septiembre, pero como no es seguro,
pues lo dejamos como siempre en octubre. Pero, lo dejamos en el aire, si te parece. y si pudiera ser, pues abrimos en septiembre, que cuando se da la noticia por WhatsApp y medios en internet. Y nos despedimos hasta octubre. Y posiblemente, esta noticia con un año de antelación, os la voy a dar. Posiblemente en estas fechas el año que viene os diga adiós. Anda, ¿y eso? Os diga adiós, posiblemente, pero es un proyecto. Porque en octubre del año que viene, quizá nos quedemos a vivir en La Manga. Con lo cual, tengo aquí a un sustituto maravilloso, flamante y estupendo para seguir en el martes de la poesía. Pues aquí la mayoría viene a verte a ti, no a mí. Y a ti, no, ya somos tú y yo, ya no soy yo sola, somos los dos. Entonces, bueno, es una posibilidad que se está proyectando. Pues no son una buena. Todavía falta un año y pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, ahí está. La vida da muchas vueltas y cambios. Muy bien, pues vamos a comenzar la velada poética. ¿Quién quiere salir en primer lugar? Lo dejo a elección de quien quiera. Antonio Villar, que estás en la primera fila, vamos a escuchar. Buenas tardes. Voy a ver si me sale, porque luego preparando por el camino y luego después no sé otra cosa, pero no me cae. Sí, pero te sale, siempre. No cambio otra palabra. Claro, y no se nota. Se titula Sin la rosa, fíjate, Sin la rosa. Cuando el rocío de la mañana viste de plata la tirana de la fuente, resplandece tu figura en mi mente como destello del alma. Sin fuente, sin flor, sin rocío, el predio es baldío. Eres la etérea figura luminosa. Eres la fuente de rocío fresco. Eres mujer, la rosa más hermosa. Sin ti la vida es un árbol seco, todo leña, sin flores, sin tallo y sin hoja. ¿Por qué? No he traído nada. No he traído. Bueno, pues seguimos por este lado. A ver, ¿quién sale? ¿Quieres salir? Yo voy luego. ¿Eh? Voy luego. Es que el primero que sale en un pillo de... Bueno, pues vamos a seguir con Vicente Horacio. Pero no se lo dejo para después. ¿De qué? Es que cuando se hizo lo del Día de Asturias, ¿Sí? cuando hablaban de ti, decían que tú eras un hombre muy patriota y tal, y todo esto, ¿no? De defensa de la españolidad y todo esto, ¿no? De defensa de la españolidad. Además de los animales, que también me tuve también con los animales. Sí, los animales. Tengo una letra para ser España, y además que también tengo un formato con el mismo música y todo eso, de cómo siento yo que debería ir cantado y tal. Pero bueno, como hoy es más bien de despedida de curso, eso lo dejaremos para más adelante, y voy a recitaros un poema que, bueno, pues tiene que ver con el sentimiento poético y que se titula Ahí estaré. Cuando veas que tus sueños de futuro ya no encajan, porque hay cambios que se esconden y ya no se entiende nada, ahí estaré para hablarte del presente y mostrarte los caminos que ha tomado mucha gente con el tiempo del olvido. Cuando mires hacia el cielo y su luz y su azul ya no te abraza, deja que soplen los vientos que entre nubes de esperanza
ahí estaré, con un sol feliz y alegre, para que brille contigo y sientas la piel caliente, invitándote a estar vivo. Cuando duelan las heridas, porque no han sido cerradas, para que entiendas la vida y comprendas lo que pasa, ahí estaré, para que hagas los cambios, porque aún no te has rendido, y pronuncies de tus labios una palabra: destino. Cuando sientas el final, pensando que todo se acaba, para enseñarte a vibrar aire, fuego, tierra y agua, ahí estaré, para enseñarte mis versos, dando un abrazo amigo, porque la palabra tengo, donde te viste perdido, sin saber qué habrá después. Búscame en la poesía, porque ahí siempre estaré. JPC. Había entendido que no sabías. Es como educado. Buenas tardes. Como ustedes se habrán dado cuenta, soy un chico emigrante. Vivo muchísimos años aquí en Madrid y es una ciudad que a mí me encanta y me enamora. Es una poesía un poquillo larguilla, sencilla, y cuando digo una partecita de mí, que la llevo dentro de mí, es por mi hijo, porque mi hijo nació aquí en España. Entonces dice así más o menos: desde el día en que te conocí, Madrid, un inmenso sentimiento nació dentro de mí. Y aunque extraño mucho mi Ecuador, ya no podría vivir sin ti. Con tus calles y plazas majestuosas y con toda tu gente muy parlante, qué bonita eres, Madrid. Ya soy uno más de tus amantes. Tus bellos parques y hermosos jardines son la escalera hacia el cielo. Eres la alegría de los querubines. El Paseo de la Castellana, el Metropolitano, el Santiago Bernabéu y el Museo del Prado son de ti lo más representativo. Qué bonita eres, Madrid. Soy de ti un cautivo. La Puerta de Alcalá, la Gran Cibeles, la Plaza de Neptuno y el Parque del Retiro arrancan de mí un gran suspiro. La Puerta del Sol, la Plaza de Oriente, el Palacio Real y la majestuosa Almudena, con tus fiestas muy castizas, se oye alegremente una verbena. El Parque del Oeste, la extensa Casa de Campo y la Sierra de Guadarrama son de ti sus grandes pulmones que ponen a salvo todos los corazones. La Plaza de las Ventas, la monumental M30, la Gran Vía y la Plaza Mayor, qué bonita eres, Madrid, eres tú toda un primor. La Puerta de Toledo, la Puerta del Ángel, la Moncloa y la Plaza de Colón arrancan de mí. Alegran mucho mi corazón, perdón. Oh ciudad cosmopolita que albergas tantas culturas, eres de esta gran España lo mejor de su estandarte, que todo el mundo quiere venir tan solo para admirarte. Si alguna partecita tuya la llevo dentro de mí, por donde quiera que yo vaya, siempre me acordaré de ti. Ay, qué ¿Es así? José. Como la semana pasada, como la presentación del libro, y yo estaba en cambio no pude, hoy voy a dedicarte la poesía. Gracias. Muy bonita. Se titula Tu nombre es Soledad. Mujer que nunca apaga su sonrisa, mujer de voz serena, eres de fuego y brisa, eres mujer cartagenera, mujer versada en letras, mujer que se forjó a sí misma, porque eres esa mujer inquieta que no se rinde ante la vida. Tus ojos parpadean como dos estrellas y no se pierden tus pupilas cuando sales al escenario recitando tus poemas, arrancando palmas y lo lee mi niña. Conocerte, Soledad, es recibir tu afecto y amistad por bandera. La imagen de la flor refleja una rosa, el campo huele a tomillo y romero, y el sonido de tu voz es poesía llena de sentimientos. Grito al cielo el nombre de Soledad, y el eco me contesta, amistad y lealtad.
seguimos. ¿Va a salir? La señora que está a tu lado va a salir. Bueno, pues te dejo un pequeño descanso. ¿Sí? Así por la fila de atrás. ¿Quieres sentar detrás? La siguiente. La siguiente. Bueno, pues yo, cuando vaya a subir, bajo yo aquí hasta aquí a la dos. Pues, Maripaz. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, es un placer volver a estar aquí en el Centro Asturiano. Hacía tiempo que no venía y lo echaba de menos, porque aquí siempre encuentro personas muy cariñosas y muy poéticas. Voy a leeros un poema que se titula Hoguera Invisible. Según algunos dicen, cuando la alondra transmite su canto sobrevolando sobre la campiña, es signo del comienzo del deshielo antes de que el verano se aproxime, haciendo que florezcan las estepas del letargo del sueño. Ha llegado el momento de quemar unos rastrojos secos en la hoguera invisible para la pupila de antemano derrotada, mientras se perfila la mirada en los espejos cubiertos por la bruma que envuelve los luceros. Se hace preciso seguir las señales ocultas por un tiempo dentro de nuestros cofres y, sin desfallecer, seguir la senda trazada por aquellas inquietudes que la nave abordó persiguiendo su estela. Según algunos dicen, somos polvo de estrellas, envueltas en el velo del olvido, y en búsqueda constante emprendemos las nuevas singladuras que iluminan luceros, alejando penumbras que habitan los rincones. Y Pilar, Mateo, como queráis, en el orden que queráis. Un momentito, sí, aquí, en el escenario. Buenas tardes. Venía con 2 o 3 poemas en la mente, como siempre. Pero voy a decir uno que es no es un poema. No sé de quién es. Tengo necesidad de hablar. ¿Pero con quién? ¿A quién le importan mis cosas? ¿Quién puede sentir comprensión de todos mis problemas, de todas mis rarezas? Pero mucho me gustaría hallar quien en silencio atentamente escuchara, comprendiera, dialogara, comentara, hiciera hincapié en todas esas cosas sorprendentes, aunque verídicas, que contadas en frío parece la fantasía sacada de una cabeza daliniana. Pero son cosas que han sucedido, que suceden cada día, que me rodean y me hacen frente. Tengo que hablar, tengo que contarlo todo, volcarme y vaciar mi alma, arrojarlo todo, descargar mi mente de todo. Todo, o casi todo. No es demasiado para que alguien pueda digerirlo. No es demasiado incluso para mí, pero tengo que hablar. Tengo que decírselo a alguien. Quizás te toque a ti escucharlo.
No pongas esa mueca en tu semblante. No hagas gesto de fastidio. Bueno, si lo prefieres, callo. Si deseas, hablamos. Solo hablamos. Sin contarte nada, sin complicarlo el silencio, porque nadie quiere complicarse. Todos desean vivir su vida y alejarse totalmente de aquellos que son problemas. Así transcurre la existencia, paso a paso. Nadie quiere saber de los demás, pero con ansias desean ser el centro, el epicentro, donde giren los demás. Nosotros, egoísmo total. Un yo mayúsculo es lo que pensamos cada mañana cuando nos levantamos de la caliente cama. Tengo que hacer hoy. En cuanto salga, espero que me digan, que me contesten, todo centrado en uno mismo. Por eso yo, igual que tú y que todos, tengamos ganas de hablar y dejar mis cosas que resultan aburridas. Hablemos. Hablemos. Podríamos empezar diciendo: ¿tú crees que lloverá mañana? Pilar Mateo. Buenas tardes, voy a decir un poema que el otro día no pude decir, dedicado a Asturias. Asturias, belleza sin fin. Son tus montañas, Asturias, lugar de bellos ensueños, pues cuando alcanzas sus cimas se calman todos los vientos. Mas, al llegar el otoño, muy rubio se vuelve el suelo y pronto anuncia que llama el frío y gélido invierno, que pintará de alas negras todo su entorno y senderos, llenando así de blancura el escondido arroyuelo. Y cuando cae la noche, con el temor de lo inmenso, en el naranjo de Bulnes todo se vuelve un misterio, ante figuras inertes como fantasmas de fuego. Es Covadonga y sus lagos, enclave tan pintoresco que a los sentidos cautiva cuando el azul toca el cielo, siendo capricho de reyes bajo un torrente de ingenio. Y es la Santina, la Virgen, la que propaga destellos a quien se acerca a la gruta para implorarle sus ruegos, que así lo dice su copla, cantada bien por el pueblo. La Virgen de Covadonga es pequeñina y galana, ni que bajara del cielo el pintor que la pintara. Y son sus faves y sidra, ricos manjares de cuento, que junto al bable asturiano distinguen bien a ese pueblo, siendo el azul de su mar el que se interna sereno en el marfil de sus costas que expanden vivos reflejos. Por ello, Asturias del alma, serás verdad en lo eterno. Celeste, ¿sales? O está delante Pilar. Bueno, Pilar, después de Celeste, ¿sabes? Después de Pilar, Vengo empapada, que hay una tormenta, está cayendo agua. Anda. sí, madre mía, Voy a llegar antes, no
estaba escribiendo mi madre los 4 primeros versos y no le dio tiempo a terminarlo. Entonces yo he continuado como yo creía que podía a lo mejor ser. Le titulé Desde mi otra casa, a la memoria de mi madre y sus recuerdos. Y dice así: hay un farolillo negro en la calle donde nací, reaviva mis emociones cuando paso por ese lugar. Son tantos y buenos momentos los que tengo yo de ti. ¿Cuántas veces me has visto jugar, reír, llorar? Recuerdo el sillón de flores donde se sentaba mi madre a la luz de ese farol. Ella cuidaba mis juegos. Su risa alegre, su grácil silueta, su mirada siempre tierna, me hacían sentirme segura, feliz. Luego llegaron los cambios, penas, llantos, hambre y fusil. Nunca perdió la sonrisa. Han pasado muchos años, ahora soy madre y abuela. No conocía a mis abuelos. Qué hermoso hubiera sido compartir sus dulces besos. Abrazaré yo a los míos, que no le falten mis besos, mis abrazos ni los juegos, que se graben en su alma, aunque haya pasado el tiempo. Donde habito ahora, no hay ventanas, puertas, rejas ni ataduras. Aquí solo vive el alma. Como techo, un tupido azul de cielo. Como sillón, blancas nubes. Mi madre y yo, divertidas, observamos el proceso de la vida. La tierra, el farolillo negro, el sillón de flores, la calle donde nací. Otros niños juegan ahora a la luz de ese farol. Que la miseria, los llantos, el hambre, el fusil no se vuelva a repetir. Que no destruyan sus sueños. Mismas historias, sueños, personajes, todo igual. Solo cambia el ropaje. Todo es un aprendizaje en esta gran escuela que es la vida. Aprendiendo con los tiempos a evolucionar el alma. Paso a paso, escalón tras escalón, reinará la paz en esta gran casa de todos, el planeta Tierra. Muchas gracias. Pues ella estará viéndolo y oyéndolo, y eso te aplaudirá también. Seguimos, Pilar. Yo me voy retirando de a ver si no me ven. Vamos a empezar. Después, ¿quién está a tu lado? No recuerdo su nombre. Yo soy María José. Después tú. Muy buenas tardes. Yo me traigo para que todos me acompañen. Como hicimos en las Navidades, que tú no estabas malita, pero yo lo vi en el vídeo. Yo iba diciendo y vosotros tenéis que decir, vamos por camino, porque nos vamos de senderismo. Nos vamos todos de senderismo y solamente tenéis que decir, cuando yo haga así, vamos por caminos. Entonces se titula Día de Senderismo. Vamos por caminos de montañas rocosas y allí en la distancia, más allá del abismo, donde la vista no alcanza. Vamos por caminos. Melancolía voy sintiendo, de tristeza en el alma. Camino del senderismo, horizontes en la distancia. Vamos por caminos, hechos y largos, haciendo kilómetros, entre árboles huecos, de verdes hojas y prados. Vamos por caminos, donde se oye el silencio, el volar de las aves, el trinar de algún pájaro y las almas que responden. Vamos por caminos. El tiempo se agota, la noche se acerca, el cielo se apaga, la luna se asoma.
Vamos por ahí. Ya es noche cerrada. Ni estrellas alumbran, las nubes las tapan, tormentas cercanas. Vamos por ahí. El sol ya no alumbra, se esconde en la noche, dando paso a la luna, pero él siempre vuelve. Vamos por camino. Me abrazo al silencio, una sombra me envuelve, y el universo apagado del Dios que se pierde. Esto es un poquito de concierto. Estuvimos en la zarzuela viendo Doña Francisquita con castañuelas. y al final salió Lucero Tena con la castañuela. Muy gracioso. No sé qué se María Antonia. Buenas tardes, al parecer tormentosas, pero en el exterior, no aquí. Aquí no. Acogedoras y agradables. Aquí hay En una este calidez centro, extraordinaria. Gracias por acogerme. Yo alguna vez he venido, no mucho, pero veo que está lleno de amigos del Café Gijón, que los veo por aquí, que coincidimos, y de otras líderes políticas que veo por aquí. Bien, entonces yo tengo el gusto de presentaros a mi criatura que ha nacido ayer, este libro, o sea, es un bebé. Se llama Escucha la elocuencia de mi corazón. Entonces voy a leer solo un pequeño fragmento para que veáis de qué va la criatura, que va en pro de las mujeres, y que va en pro de las mujeres va en pro de un mundo mejor, un mundo nuevo. Y dice así en la presentación un poco, tiene una pintura muy bonita de un gran pintor catalán que se llama Joaquín Sancho, que me lo ha regalado. Y dice así: la elocuencia de nuestro corazón, silenciada durante centurias, desamarra, tiene que ser escuchada. Lo salvaje de las mujeres, fuera del canon, fuera del poder, guarda un tesoro de originalidad para el mundo, saberes inéditos que por primera vez en la historia estamos en condiciones de entregar al ser escuchadas también por primera vez. Eso es un poco de cada uno. El público femenino y también los hombres de buena voluntad entienden. Yo creo que todos. Eso digo. Tienen buena Los voluntad. hombres feministas, como me gusta decir. Mujeres feministas, hombres feministas. Estamos siglo XXI, ¿no? Voy a recitar dos poemas breves porque... Breves. Sí. Y entonces uno que me ha pedido el poeta y pintor Carlos Dors, que le gusta mucho, y va para todas las señoras y todos los señores de buena voluntad. Entonces es así. Se titula Todas serán valientes. De Bizancio a Corfú, navego el Mediterráneo, atravieso sus noches. Vienen a mi cita, al territorio del sueño, Aspasia desde Atenas, Teodorica de Rávena, Egeria de Hispania, Masipatia la astrónoma. Son los escasos nombres de las mujeres calladas de la tierra. Tejieron su eternidad en las aguas del Mare Nostrum. Me enamoro de ellas, ensueño sus penas. Todas eran valientes. Sostienen templos vida, son cariátides, metáforas verdad en piedra. Nunca encallasteis, sigo vuestro rumbo. Madrugada Corfú, la nave, tormento y lluvia, la nave cabecea. Avanzamos entre los aullidos del mundo. Este breve también poema, bueno, no es que sea un aforismo, pero tampoco es muy largo.
que un poema siempre premiado pues da gusto, ¿no? Y es un poema premiado por la heroica ciudad de Valdepeñas, la capital del vino. Allí corre, yo digo, como son los petroleros del vino, corre el dinero y el vino y da gusto. Bueno, seguro que conocéis. Y este poema fue premiado allí y se titula El principio deseo. Como estamos en verano, que es un tiempo de alegría, de fiesta, de deseo, pues me parece muy adecuado. Y dice así: el principio deseo. Deseo todo hermoso gesto ajeno que veo. Deseo de viaje, de siesta, de reír, de ligar, de verano, de otoño, de estrenar novio cada estación, de aquel último modelo de coche, de invierno y Reyes Magos. Deseo sí del vecino contra todo mandamiento, del que me miró en la piscina, de la que me crucé en la calle, de la que viene el café. Deseo sí de la bibliotecaria, de preparar el monte, de ser vaca, de lucir todos los bañadores del mundo. Deseo sí de todas las islas, de edificar casas y casas. Soy un junio inocente, una encina, un jardín, una yegua. Deseo de vida, todo me encanta. El mantra de Teresa de Ávila al revés. Todo me turba, todo me espanta, Dios aguanta. Tanto y tanto deseo, que deseo al deseo total, que es un no deseo. Se deshace en lo absoluto. Creo que deseo a Dios, que es como no desear nada. Un deseo más te pido. Llévame a la habitación de arriba, que me sature de altura. Es la hora del poder. Mi sombra sobre la tierra nunca será más grande. Siente mi escritura, el perfume de mis ideas. Siénteme. No recuerdo tu nombre, pero sabes que eres tú. A ver, Pilar, quien está a tu izquierda. No, él no sabe, Manuel. ¿Vas a salir? ¿Que me hiciste la foto tan bonita con las siglas del centro asturiano? No, yo no. ¿No sales? Bueno, pues seguimos, yo creo que Abraham. ¿Vas tú detrás? ¿Abraham? Lo que pasa es que no hay guitarra para hacer... Sí, tenemos, hombre, tenemos a Mundi allí. Una sorpresa nos ha dado. Bueno, pues si queréis prepararos, salís dentro de un poquito. Seguimos, a ver, seguimos detrás. Valentín Nieves, director del Teatro Epidauro. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decirnos algo? No, bueno, pues yo pido para ti un aplauso. Un aplauso. Eugenio. Sandra, ¿nos vas a leer algo? Hoy no. El próximo, con total seguridad. Eugenio. Me parece que Ana tiene la pista. Ah, no, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres hacer el tenorio? El dramaturgo Ángel Camacho escribió un monólogo titulado Los cantos de la sirena. Este señor fue a dar lectura en un acto que le hacían al presidente de honor del Círculo de Sal de Tenerife, y fue a dar lectura del monólogo, pero primero dijo unas palabras de presentación. Es como si dos amigos, pues que uno cree en la sirena, pero el otro le quiere convencer de que está equivocado. Dice así, ¿se me oye o mejor aquí? Sí, mejor. Es mentira, no lo creas. Las sirenas no existen. Pero, ¿en qué mundo vives? ¿Cómo puedes pensar que en el fondo de los océanos existen mujeres con medio cuerpo de pez y que de vez en cuando salen a la superficie para, con su hermosura y su voz melodiosa, atraer a los incautos? Un consejo de amigo: no lo repitas, no lo vayas pregonando por ahí si no quieres que la gente se divierta a tu costa. Las sirenas no existen ni han existido jamás, aunque leyendas antiguas las asegure.
A ver, ¿quién, sin ser tú, ha oído cantar alguna vez a una sirena? ¿Quién ha sorprendido acaso a alguna de ellas flotando entre las olas o descansando en las orillas a la luz de la luna? ¿Cómo dices? Que no, amigo mío, que no. Debiste haberlo soñado. Pues claro, anda, ponte cómodo y siéntate ante el televisor. O coge un periódico o escucha la radio. Y si no, hagamos una prueba. ¿Quieres? Se me ha ocurrido que podríamos ir a la playa. Se ha hecho de noche. Ven conmigo. Pero si estás temblando y pálido como un muerto, ¿qué te pasa? Por Dios, vamos, hombre, tranquilízate. Yo te acompaño, porque quiero que de una vez por todas te convenzas de que esas historias que cuentas son producto de tu imaginación. ¿O tienes pesadillas cuando duermes? Ven, no tengas miedo. ¿No te atreves? Bueno, si lo prefieres, nos esconderemos detrás de aquellas rocas. ¿Y ahora qué? ¿Se siente más seguro? Yo no oigo nada. ¿Y tú? ¿Oyes algo? Nada. ¿Te das cuenta? Nada en absoluto. Con que no es necesario esperar más. Regresemos a casa. Hace un poco de frío. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Al menos para mí. Unas voces extrañas brotaron de pronto desde la misma profundidad del mar y no tardaron en asomar incontables cabezas femeninas con cabellos largos que se esparcían sobre la superficie azul hasta cubrirla casi totalmente. Mi amigo y yo nos sosteníamos a movernos y, sobrecogidos, contenimos la respiración. Allí estaban ellas, las sirenas, sí, las sirenas, que, ignorando nuestra presencia, se dejaban acariciar por los generosos rayos de la luna. Gracias. Y Abraham, cuando queráis, después de Daniel. Si estáis listos y si no, después. La señora que está al final va a decirnos algo. Al final. Usted, no vuelva la cabeza. No vuelva la cabeza. Usted. Al final, la última. ¿Va a decir algo? ¿Va a salir aquí a decirnos algún poema? Pues es que si no es conveniente, sí. Pero... Vale, pues después de Daniel, cuando Daniel termine, sale usted. Daniel, vamos. Gracias. Buenas tardes. El poema se titula Vivo entre dos mundos. Vivo entre dos mundos de inquietud y sosiego, de recelo y confianza, de fatiga y retraso. Transcurre cada día a golpe de encontrados sentimientos, ahora la calma, luego el fácil lamento. Cuando temo por algo, río para mis adentros, y cuando todo va bien, incomprensiblemente, temo. Laberinto escarpado, babel de pensamientos, crisol atropellado de ansiedad y de vértigo. Busco la paz perdida, quién sabe en qué momento. Pretendo esa rutina que me traiga la calma de nuevo. No quisiera sondar el mañana, ni pensar en el hoy, ni siquiera en el luego. Quisiera abrazar el presente como esencia de cada momento. Quiero encontrar la luz de mi mundo sereno, pleno de sol y aire, con su cabaña y su huerto, agua y silencio raudales, amor y pasión eternos. Realidad o fantasía, estos son todos mis sueños.
al final. Es que no sé su nombre. María Elena. María Elena. Pues vamos. Sí, bueno, yo es que personal no puedo decir nada porque no he preparado nada. Pero ¿tienes algo para decir? Tan grandes artistas. Yo puedo decir lo de Alonso Seco, del Torre Machado. Vale, Hasta pues que se aquí. me ha rellenado, pero... No, pues tuyo o de cualquier otro poeta. Mío podría ser. Precisamente el otro día elaboramos unos versos, pero no están completos porque no he vuelto al sitio. Yo creo que es la inspiración que me da la naturaleza. Pues sí, así es. Entonces... Pues de Machado, ¿me has dicho? Sí, el Olmo Seco lo conoce mucha gente. Sí, muy bonito. Hombre, estoy nerviosa porque tampoco me lo esperaba. Pero era una cita increíble porque si ¿Han venido acompañando a alguien o sola? Sí, tengo amigos. Pero bueno, que si me extiendo mucho me va a salir bien. Venga, Bueno, pues ahora qué tal suena. Alonso Seco hendido por el rayo. No se oye. Con la Algunas hojas verdes que han salido, el olmo centenario en la ribera que la recibe, un musgo amarillento le cubre su corteza blanquecina al olmo carcomido, perdón, al tronco carcomido y polvoriento. ¿No serán cuales los álamos cantores que guardan el camino en la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Claro, es que... Bueno... Un ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en su interior urden sus telas grises las arañas. Olmo, antes que te derribe Olmo del Duero, os vais al leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanzo de cargo y yugo de carreta, Olmo, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, antes que el rojo ardas en el hogar de alguna mísera caseta, quiero notar en mi cartera la gracia del invierno revestida. Mi corazón espera hacia la luz, también y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Ya sabes, y aquí se viene a colaborar, salir al micrófono y decir. Sí que ese ha sido cuento así, pero la poesía es que estaba siempre. Siento mi atrevimiento. ¿Habla? ¿Ya? Suele que luego no hay tiempo. José, ¿quieres salir tú? Mientras, espera, un momento, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Abraham salís después? ¿O quieres que te acompañe José Luis? Pero ya está el señor. Bueno, espera un momento, José. Bueno, ponéis de acuerdo. La guitarra. La guitarra. José Rey, vamos a escuchar. Buenas tardes y feliz verano para todos y todas. Así que vamos a hacer algo de propaganda en Asturias. Siempre me lo preguntan. Algunos me lo preguntan si yo me siento asturiano y con orgullo respondo que por los cuatro costados. Y me piden que les diga si es verdad lo que han soñado, que en los lagos por las noches se ven figuras nadando. Y me preguntan también si diferentes los pájaros, aquellos que no se ven y que se escuchan sus cantos. Y otros también me preguntan por los jardines colgando desde las rocas más altas a los lugares más bajos, porque se dice que son los paraísos creados
para que puedan ser vistos y ya jamás olvidarlos. Pero también me preguntan si en los bosques urogayos son verdaderas deidades que al verlos se enamoraron y a que los vieron tan bellos que en ellos siguen morando. Preguntan si es el Narcea, si en el Narcea sirenas son un regalo y si el Namón cuando ruge es cual demonio bramando. Quieren que les cuente cosas que escuchan con entusiasmo y de verdad se ven hadas y a veces salen volando. Y me preguntan si el Sella es río de enamorados y si acaso en las piraguas hay ninfas que van remando. Cuántas cosas me preguntan, que si brujas en los lagos, que si las aguas son claras, que si los ejes sonando. Pero yo siempre les digo que Asturias es un milagro, con la niebla como capa y mares alborotados. Asturias es un misterio, un verde vergel variado, donde la vida es un sueño y uno quisiera soñarlo. Asturias cual paraíso, donde no existe el engaño, ya que las rocas son firmes y esbeltos se ven los álamos. Manzanos en primavera, de flores ya coronados, y muy pronto las manzanas todas se van madurando. Asturias de los rumores, en arboledas y campos, cuando los vientos intensos todo lo van despertando. Arroyos donde los duendes se ocultan para asustarnos, cuando al pasar junto a ellos nos muestran sus dientes largos. Mas es que son muy graciosos pero no malos. Quieren hacernos reír y dicen ser asturianos. Asturias para soñar, Asturias con sus caballos, Asturias blanca paloma, Asturias de los encantos. Quiero sentir que me cubre un manto de verde prado y que lleve en su tejido aromas de lirios blancos. Muchas gracias. Juan Jesús, después de Abraham. Si quieres hablar. El micrófono tienes. Sí, ya han tenido, has sabido que esta gente no siempre puedes. No siempre. Trabajo, a veces me disculpen el alboroto que estamos contando. Por comodidad. ¿Te has traído guitarra? Yo pensaba que era allá en el centro. En el de Burgos. Ah, no, estaba ahí. Bueno, ha sido, no estaba planeado esto porque no sabía que iba a venir, me llaman a las 6 de la tarde hablando, si vas a ir por allá, vale, vete. Pero como siempre, estamos tratando aquí de sale todo. De pasarla bien, que lo más importante, quisiera de parte mía y agradecer este espacio tan caluroso, gente que he tenido la suerte de conocer aquí. Espero que pase pronto este tiempo de vacaciones para volver a verlo. ¿Quién no ha tenido alguna historia de amor en su vida? De eso se trata esta canción, Historia de un amor.
si me sale. A ver si me sale. El lado B, el lado B. Vamos al lado. Gracias, Abraham. Nada. Bueno, gracias, sí. Tienes que irte al Escorial y sale tu autobús. Buenas noches. Yo en la poesía tengo unos gustos que no coinciden exactamente con la modernidad. A mí me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho la rima. Quiero felicitar a José Rey por su poema. ¿Perdón? Quiero felicitar a José Rey por el poema que ha leído, por la poesía maravilloso y además dedicado a su poema. Bueno, mi poema de hoy se titula Noche de Ronda. He comentado en alguna ocasión que yo tuve la oportunidad ya con años de recorrer España por los caminos vecinales, una ilusión que yo había tenido de niño. En una de las ocasiones llegué a este pueblo malagueño, a Ronda. Era una noche de luna llena, una noche clara, de viento. Y Ronda es un pueblo que a mí me impresionó, me causó una sensación especialísima y por eso he querido leer este poema que estuvo premiado, fue uno de mis primeros premios, porque para mí tiene un recuerdo especialísimo. Y os lo leo. Noche de Ronda. A Ronda me llevó el viento y la mar, un golpe de sentimiento, el azar, cuernos de cabra beleña o el destino, ¿qué más da? ¿Quién sabe, Conchi pequeña, por qué te vine a rondar? Tu clara luna roqueña tiene fondos submarinos, mágica noche extremeña con perfiles de cuchillos. Aires de todos los aires, fuego de todos los fuegos,
la sonrisa de los ángeles, la mueca de los infiernos. En el aire, nadie. En el fuego, el corazón de la cabra, un perro negro que ladra y la guadaña de acero. Noche de ronda, la herida cálida y honda de tu garganta enmudece y entre sus piedras se mece la luna brava y redonda. Con qué furor las estrellas lanzan sus dardos dorados. Ni son estrellas, ni son sus dardos, ni son dorados. Son rayos, solo son rayos del cielo encolerizado. El viento del mar subía por la ladera y dejaba en la noche negra y fría sabores de agua salada. Al llegar la madrugada se me fueron los fantasmas y se vinieron las hadas. Hay ronda de cobre y plata. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Creo que nos toca jugar. Viene el verano, ya vino, y escuché por ahí deseo, escuché por ahí alegría, escuché por ahí, y bueno, vengo con un poema. Esther, te presento, Esther Margado, vicepresidenta de la Mesa de Burgos. Sí, pero antes que eso soy maestra y una enamorada de mi trabajo, siempre lo digo. Argentina, por supuesto, pero amo a España, mi patria. Indecisión. Este poema es muy bonito, muy bonito, es divertido, porque yo quiero que juguemos, hay que jugar, hay que reírse un poquito, ¿no? Y era el poema preferido de mi suegro. ¿Por qué? Pues ya lo veréis. Bueno, indecisión. Como rayo de sol, dorado, yo no puedo resistirme a tu belleza, ni a tu aspecto seductor. Un rubio despampanante, tentador, bien perfumado, el rubio más admirado, compañía cautivante. Moreno, moreno, profundo e impactante. Tu presencia hace el ambiente divertido y relajante. Rasgos fuertes, gran carácter, eres más que interesante. ¡Ay, pelirrojo, tú me encantas! Suave y reconfortante. Con matices sonrosados, te encuentro muy elegante. Eres casi el más perfecto, apetecible, intrigante. ¡Ay, y es difícil decidirme! ¡Ay, porque me gustan los tres! Sé que cada uno de ellos tiene su encanto, su aquel. Son de veras distinguidos. Los considero muy finos, para mí, los tres divinos. Pero, ¿usted qué está pensando? Yo solo hablaba de vinos. Natalie, José Luis Pardo, después de Natalie. Natalie, qué alegría verte, hacía tiempo que no venías. Está muy lanzada por ahí. Bueno, encantada de estar esta tarde con vosotros, que hacía mucho tiempo que no podía venir, y desearos a todos un feliz verano y que la próxima vez que nos encontremos estaremos todos más felices y renovados. El título de mi poema está al final, porque si no lo descubro. Y dice así: inúndame de palabras, de versos aún no inventados, de susurros y caricias, de orgasmos inesperados. Déjame brindarme a tu vida como un zarcillo alfiler, resurgir de mis cenizas, volver a reír como ayer. El cosmos, la vida, la noche, la muerte, el silencio. Hoy tengo luz en mi vientre y en mis manos
un pájaro de fuego. Luis Pablo, vamos a ver cómo estás. Buenas tardes. José Luis y su guitarra. Y la presto. Yo, desde que, bueno, anduve un poquito por América, me di cuenta que aquí en nuestra España se valora poco lo nuestro. Sobre todo nuestros poetas, nuestros escritores, están en otras películas. No sé, en México se podía ver a los poetas en televisión, en alguna televisión. Aquí, imposible. O al menos es lo que yo veo, no veo. Y como eso, pues muchas cosas. Entonces, voy a recordar a un poeta nuestro, universal, que yo le dedico esta canción, Federico García Lorca. Por acequias y canales de La Vega, de Granada, van los gitanos llorando cuando rubia viene el alba. Han matado a Federico, poeta de cuerpo y alma. Ay, Federico García, el de la sonrisa clara. Tus ojos ya no verán la blancura de mañana y un viento de flores muertas hoy te han cubierto la cara. Dicen que tu cuerpo roto quedó tendido en la tierra y un rayo de luna blanca se lo llevó a las estrellas. Otros dicen que te vieron llorar entre las adelfas con el corazón abierto, mas nadie sabe qué ha sido de aquellos huesos tan nuestros. Federico, gloria eterna a las piedras del camino que guardan tu sangre seca. Yo les pregunto 1000 veces, pero no me dan respuestas. Dicen que tu cuerpo roto quedó tendido en la tierra y un rayo de luna blanca se lo llevó a las estrellas. Otros dicen que te vieron llorar entre las adelfas con el corazón abierto, mas nadie sabe qué ha sido de aquellos huesos tan nuestros. ¿Quieres salir? ¿Estás queriendo salir? Vamos. Imagínate tú, después se acaba y ¿qué? ¿A qué hora se acabó? Me tienen que ayudar a subir la escalera. Ojo. Y sobre. Vamos, no sé eso. Después, Manuel,
puede... pan. Ah, pan, venga. Pan después. Venga, venga, venga. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí. Bien. José Jesús, nuestro amigo cubano. Cubano, José Jesús Rodríguez Ajea. Bueno, aquí hay varios cubanos, ¿no? Sí. Aquí hay varios cubanos, o que andan por ahí cerca. Bien. Cubanos, ecuatorianos. Sí. Bien. Madrileños. Yo traigo una poesía y una canción. Yo me tiro de gradura a cantar, pero me encanta cantar. Y entonces, primero mi poesía. Y aquí tengo a mi acompañante Natali, que bueno, podemos cantar precioso, ¿eh? Es así. Habana del siglo XXI. Mi Habana, qué triste caminarte desnuda, distante. Los boleros de antaño se te fueron a pique. Tus autopistas, otrora ruidosas, la escarcina, la bulia, se te suma y oficia sacerdocio silencio. Cierto hedor se contagia a tu espuma con sal. Me pregunto y respondes sin mediar horizontes, si tus barrios diezmados y el polvo de tus parques volveré a disfrutar. A lo lejos, el morro se mantiene expectante, esperando que su faro no se eche a llorar. Los leones del prado ya no rugen en la noche. Solo el sol te sostiene en tu insólito afán de seguir siendo hermosa en vetusto equilibrio. Mi querida mestiza, paraíso embrujado, cenicienta de mitos, fantasía del mar. Decir olvido, decir tinieblas, es decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, porque se aleja cuando suspira tan hondamente mi corazón. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, es decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más. Seguimos. Paz. Gracias. Manuel después. Bueno, feliz verano, que ya llega el verano. Feliz verano a todos. Claro, ha llegado el verano y yo pues he intentado hacer una poesía del solsticio y todo esto que he pasado muy bien. En la noche de San Juan llega el solsticio, la noche de San Juan, los fuegos se encienden y encienden sueños al azar. Es verano y en el presente respiro. El amor que fluye como un suspiro, meditando en natación, 111 largos hago por la paz. Me enamoré del tilo, frondoso y tenaz. Me envuelve su aroma, un bálsamo divino. Sus florecillas doradas recojo con mimo. A ver, cada flor un rezo, un paso hacia la calma. Bañadas en sol, en mi alma danzan, y al caer la noche, una infusión de tiro, y me lleva a la calma, al sueño tranquilo. Y en la fragancia de este rito sagrado,
soñaré con un paraíso amado, un mundo de amor y de paz infinita, donde la vida florece y el alma levita. Siento 11 años en natación, pero aún voy por 44. Pero espero llegar a los entonces, que ya el año pasado, y lo hago rezando todos los mantras y todas las oraciones por las personas que están enfermas, están en la UBI, y que tengo amigos, y por la paz en general. Qué bonito. Por los pobres. Claro que sí. Buenas tardes, encantado como siempre estar aquí. El 24 de junio se celebró en Sudamérica la fiesta del Inti Raymi. Era la fiesta más importante del Imperio Incaico del Tahuantinsuyo. Se celebraba el solsticio de invierno y era la principal fiesta que se hacía en honor a Taita Inti de nosotros. La cosmovisión andina es muy compleja de aprender y más compleja de explicarla. Durante mis años de estudiante de arqueología intenté empaparme de todo aquello, ya que estudié en una universidad andina, donde aprendí a hablar el quechua, pero me es un poco complejo aún entender todo. Desde los dioses principales, los dioses secundarios, es una ciencia poco estudiada. Solamente voy a nombrar ahora unos cuantos nombres que, por ejemplo, son Pachacamac, Viracocha, Taita Inti, Mamaquilla, que debe ser la Padre Sol, Madre Luna, Chascas, estrellas, Apus, montañas, cochas, lagos, y así sucesivamente. Es una ciencia por estudiar completamente, bastante más compleja que la mitología griega. Bueno, el título, ¿y por qué les cuento esto? Simplemente porque el título de mi poema está escrito en quechua, Mamaquilla. Luna de plata que estás en el cielo y lo miras todo. Tú que me miraste mi mundo y me aconsejaste. Luna de plata, madre de luna y dios de la noche. Tú que calmaste mi llanto, mis ansias y mis miedos. Dime, luna bonita, si la estrella que hoy me ilumina alumbrará mi sendero y mi vida por siempre. Recuerda, luna preciosa, que mi llanto es amargo. Recuerda también que lloraste junto a mí varias veces. Dime, luna, si por fin terminó el sufrimiento. Mírame a los ojos, Mamaquilla, y envíame tus rayos de plata. Que esos rayos reflejen felicidad en mis ojos. Envía gotitas de lluvia para que acaricien mi piel. Dime, luna de plata, dime, Mamaquilla, que puedo reír y ser feliz para siempre. Dime, luna preciosa, que el dolor terminó y que puedo reír. Muchas gracias. Sí. Y después, ¿quién está a tu lado? A ver, ¿quién está a tu lado que no veo? ¿Sales? Yo no. No. La señora que está detrás tampoco. Pues Amelia, después tú. Hola. Bueno, esta es una pequeña cancioncita con aires argentinos. Es cortita, pero en fin. Dice, tiene música, pero yo solo la recito ahora. Es pasitos lindos, rematados por lunares, tules al viento, con la gracia de los mares. Calladamente te inventaste nuestra historia para a poquitos encaminarte hacia la gloria. Tú siempre fuiste magnetismo exacerbado, taconeando, te acercabas a mi lado, tiempo perdido, los instantes que estuvimos distanciados, pues como viste eran tan amigos nuestros hados. Juego de niños, abanico decorado, pues como visteis estábamos amalgamados.
voy a aprovechar, Amelia Peco está aquí con nosotros, voy a aprovechar para hacer un anuncio que me ha pedido nuestro amigo Aristides Naranjo, ahora que está ella, porque han hecho una obra en la que ella ha sido directora y creadora del texto también de la obra, con Aristides y Olga. Muy buena obra, muy protagonistas. Carlos fue a verla. Muy buena obra, tengan que verla. Sí, muy buena pues obra. ella lo ha dirigido y es su obra. Entonces Aristides me ha pedido que anuncie que el sábado 29 de junio a las 8 de la tarde estará en el Rincón del Arte Nuevo Aristides Naranjo y Mario Escudero, entre canciones y poemas, y pide pues que público, que vayáis todos los que podáis asistir allí, que estéis allí para arroparlo y aplaudirlo. Muy bien, pues lo intentaremos. ¿Qué domicilio es? Es el Rincón del la Arte obra que hizo la señora, la dama, es genial. Es genial. Yo la pude ver y realmente fue algo maravilloso, porque lo hace todo en verso y hay danza y es un espectáculo a disfrutar, que cuando ella lo pueda poner otra vez, por favor, vayan a verlo. Muchas gracias. Pero la situación, ¿a dónde? Pues esto es el Rincón del Arte Nuevo, pero es que no veo la dirección. Pero vamos, que eso se busca. Es el Calle Segovia. Calle Segovia, número 7 creo que es, Sandra. Pues eso, Rincón del Arte Nuevo. Todos los que podéis ir, escuchar a estos dos artistas, allí van a estar. Amelia Peco, vamos. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por tus palabras, ¿vale? Carlos, no, José Jesús. José Jesús, que muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por tu obra. Espero que podamos ponerla. Como era Canto a Lili. Canto a Lili, es teatro, danza y Aristides es Adán y Olga Lidia Moreno es... Muy interesante la obra, la he seguido en vídeo y sé. Bueno, pues nada, yo he traído un poema que no tiene nada que ver con lo que suelo leer, porque yo soy bastante contestataria. Sí. Entonces, este poema lo escribí en el año 2023, en el primer día de enero, y lo leí en la iglesia de mi pueblo. Y bueno, pues los poetas somos así, a veces nos salen estas cosas, ¿no? Y este es un poema. Yo siempre digo que no creo en Dios, pero todas las mañanas cuando me levanto salgo a la terraza y digo buenos días, Dios, ¿no? Entonces yo soy un poquito así extraña, ¿no? Entonces, me debato siempre. No digas que no crees en Dios. Me debato siempre entre la razón y el deseo de creer en algo que nos arropa, ¿no? Entonces, bueno, este poema, como digo, lo leí en la iglesia y hoy me pareció oportuno traerlo aquí, porque como siempre estamos hablando tantas veces de la guerra y de todo eso, pues como que me parecía un poquito un bálsamo, ¿no? Entonces yo se lo dedico a él, evidentemente, y el título es Por ti, por alumbrar mis pasos. Y dice así: hoy te he visto amanecer tras las montañas. He visto una luz nueva en este día nuevo. Un día más aparece el milagro de la vida. Hoy quiero agradecer que existo, que existimos. El sol de esta mañana lo decía. Y tras la luz, tu mano, para saber que estoy, para saber que estamos. Respiro porque pusiste en mí el halo de la vida. Y siento a mis hermanos en cada gesto de mí misma y sigo mientras guías mis palabras y mi mano. Yo no sé dónde estás, pero te siento. No sé cómo es tu rostro, pero sé que lo veo. No sé cuál es la forma de tu mano, pero sé que se acopla a la mía y se funde con ella. Más allá de mí misma están tus brazos.
Dámelos cada día y tu consuelo. Hazme sentir el ritmo de tus pasos y el palpitar alegre de tu espíritu en medio de este amor que nunca acaba. Hoy quería decir en este templo que agradezco la vida que me diste y deseo agradecer a cada alma lo bueno que me ha dado en este recorrido de la vida. Él sabe que respiramos juntos, aunque no estemos juntos, porque el alma no sabe de distancias. Somos una unidad y un mundo único. Dame tu mano, amor, dame tu mano, en este nuevo día de este año nuevo que comienza, donde siento que sigues a mi lado y sé que guiarás mis pasos cada vez que tropiece con la espina. Por eso, amor, necesito tu mano. Gracias. Creo que por ahí tenemos al presidente de la mesa de Burgos allí un poquito alejado, pero te voy a dejar para el final porque así cantaremos Asturias para despedirnos, ¿eh? Y lo vas a dirigir tú. Buenas tardes. Bueno, vosotros sabéis que yo tengo también una beta humorística, irónica, sarcástica. Este poema se lo voy a dedicar al gran poeta, al mítico amigo Vicente Rayo, que escribe unos poemas, como sabéis, también muy ingeniosos, aunque el de hoy era un poema más lírico, y se lo voy a dedicar a él. Se llama, bueno, más que un poema, es una historia, una prosa poética. La lavadora en huelga. Hoy la lavadora se ha declarado en huelga, que no quiere trabajar la maldita. Me observa detenidamente desde su gran ojo, poniéndome a prueba. Y atisbo en su ojo el desafío de ser la dueña y decidir sobre cualquier prenda. Nada, que no centrifuga la condenada. Argumenta que está cansada de fingir que le gusta hacerlo, que todos los días le hago trabajar, incluso algunos días 2 veces, a altas horas de la madrugada. Miro la ropa flotando, inmóvil, empapada. Le digo a la lavadora que la comprendo, que haré lo que esté en mi mano para aliviarla, de lavados largos, detergentes nuevos, y si hace falta, los más caros, y un suavizante de alta gama. La casa por la ventana. Vuelve a fijar su pupila en mí. Se hace de rogar. La paciencia se acaba. Pero al fin parece que cede y comienza a dar vueltas y más vueltas. Primero tímidamente, como a regañadientes, pero finalmente va cogiendo ritmo y celeridad. Fin de la huelga, parece que he vencido a la máquina. Incluso me ha parecido en algún momento oírla gemir. Sandra. Lola Palancar. Lola Palancar. Lola Palancar. Después Sandra. Lola Palancar y después Sandra o viceversa. ¿Cómo quedáis? Vayan las dos. Vayan las dos. Sandra, vente si quieres también. Para acá. Tienes silla aquí. Venga, siéntate. Síguete. Apareciera y cuenta, no hay más fuerte. Lola Palancar. Buenas tardes a todos. Nacida en Meleña. Lo digo que es nacida en Meleña porque es mi pueblo, ¿eh? Y entonces ahora están también de fiestas, van a estar también de fiestas. Entonces, bueno, he rellenado esto y es nacida en Meleña. Nací y viví mis primeros años en un lugar pequeñísimo, que ni tan siquiera tiene lugar en el mapa, pero donde todo es limpio, humilde, hasta el aire que se respira. Aun a pesar de los años que han pasado, se vive tranquilidad. Es un pueblecito donde los pájaros tienen su espacio y pueden todavía libremente volar.
siguiendo su ciclo normal, donde el aire ruge cuando el viento lo empuja, y seguir su camino deprisa para continuar a otros lugares, y donde se pierde su fuerza de fenómeno natural, donde las estrellas lucen con más fuerza su belleza y tienden su manto en la noche, y te invitan a pasear y soñar, y en los días de sol luminosos la energía que te llena te hace soñar con proyectos por querer realizar. Un lugar tranquilo donde creces y creas a nivel espiritual, donde no existen envidias ni zancadillas, porque todo es tranquilidad, donde el amor no solo es amor y es paz. Pues ahí, en ese lugar, lloré y reí por primera vez. Ese lugar es Beleña, Beleña del Sorbe, mi pueblecito pequeño, mi gran ciudad, un lugar en mi corazón y mi destino final. Gracias. Sandra, a ver, ¿qué nos traes? Bueno, doña Soledad, pues yo creo que todo el mundo vamos a tener muchísimas ganas de volver, ¿verdad? Porque tu labor es muy grande, tu labor es unir la poesía, ¿no? Y no sé, yo no tengo claro eso que no estés en octubre, yo creo que no, eso no mola. No me mola nada, yo creo que tienes que estar. Si hubiera una razón, pero se puede, pero entonces pues yo propongo una excursión a la banda. Sí, eso. No, pero de verdad, lo hablamos porque yo tengo unos apoyos muy determinados de fundacionales que yo hago llegar, todo está legal, con unos autobuses y entonces se organiza. Bueno, este poema es un poco raro porque es un poco dramático sobre la muerte, pero raro, ¿vale? Es decir, tiene lo que tiene. Se me ocurrió, yo es prosa interactiva, lo cual de cuestiones organizo en tiempo real in situ algo que me inspira, ¿vale? Y dice así: ya ves, hay que morirse, ¿sí? Ya ves, ya todo nos toca, del derecho, del revés, en fin. La muerte es, ¿a quién le recuerda? ¿A Luis Aguilera? ¿A Paquirri? ¿A Edith Piaf? ¿Freddie Mercury? ¿Qué onda? Ya ves. O sea, como cuando antiguamente se lloraba de verdad. Fíjate, están llorando a un muerto. Cuando se lloraba de verdad. Ya ves. Ha llegado el final, pero seguiré. Al mundo hay que despertarlo. Amén. Ya ves. Grifa ecológica para ti en hierba y flor, por haber sido amigo de Hassan II. Ya ves. Bueno, también es cierto que verás. Ay, me siento útil del todo para la ciencia y para la religión. Ya ves. Nos habla España cuyo nace, oye, atemorizado Rafael Aparicio y acojonado Luis Marianson. En nuestro estado, en España, tienen que haber antenas naturalmente para todos los aquí presentes. Ya ves. Oye, me apunto. Claro, por supuesto. Es que la verdad que muerto molas en vez de general mola. Ya ves. Oye, y por cierto, tiene un sentido que va más allá. Mucho más allá. ¿Lo ves? No, pero ya ves. En fin, mangurríos, ladronzuelos, que no son tantos los que son los que están, pensó muriendo un miedoso. Ya ves. Oye, pues la verdad que a mí personalmente pienso que la muerte es como haber sido un muñeco de niños y de niñas, haber sido un llaverito. Rostro, cara, jeta, faz, máscara, oponente, sucio, lucha y combate y algún influencer, ¿pero para qué? Oye, solo quiero paz, ya ves. Ya ves, ya ves. En fin, la muerte no se ve. Siempre es siempre, jamás es jamás, pero lo que es saber nunca se sabe. No, ya lo ves, yo me quedo. En fin, me llegará y yo lo sé, me haré la sueca. Dando palmas. La muerte te dice sí o no, como la evidencia matrimonial. Más o menos, ya ves. Yo rezo por esta mascota que antes corría y ahora vuela. Ya ves.
En fin, morir. Demasiado para todos. El personal acepta no pasarlo de Agutí. Admirable. Personaje con amplio y convincente currículum vitae. Fue demócrata. Percátese de que hay que velar. Atraigan a las fechorías, porque nunca es bueno pensar que todo se supo en la vida. ¡No morimos! ¡No morimos! No es cierto, lo sabemos, pero no podemos demostrarlo. Ya ves. En fin, señores poetas, no firméis con un bolígrafo o pistola por si acaso. No sea que veamos lo peor, a la muerte. Soy yo. ¿Dices algo? Sí, sí. Que te releve. Y después Ana. Después Ana y vamos a estar aquí. Hola, bueno, pues en primer lugar buenas tardes a todos, es un placer poder estar aquí un momentín, pues en este rincón tan preciado para mí, porque yo no lo conocía y lo conocí gracias a un amigo que no está esta tarde, se llama Paco, creo que lo conocéis todos, Paco de la Cal, y curiosamente nos conocimos en el CAUN, porque yo trabajo bastante con la memoria histórica, soy antropóloga y bueno, pues la poesía siempre me había enamorado, pero ahora que estoy conociendo a mucha gente estoy aprendiendo muchísimo y creo que es lo más importante en la vida, ¿no? Aprender y llevar esa enseñanza hacia ti y hacia tu espíritu. Bueno, mi papi era asturiano y le perdí cuando era muy pequeña, entonces pues creo que estaría orgulloso de verme esta tarde aquí con todos ustedes y recitando un poema que realmente no sé de quién será, pero espero hacerlo lo mejor posible. Se llama El tiempo. Cuando me falten las fuerzas y no pueda controlarlas, cuando me hunda la angustia de saberme un vegetal, cuando el dolor se declare, cuando ya me venza el mal, mi cerebro consternado recordará otros tiempos, recordará las horas más bonitas de mi vida, mi niñez, mis sueños de adolescente, mi juventud, el amor, el primer beso y el altar que nos unió. Después, la vida se impone, mostrando su realidad. Cuando tenga que irme, te diré adiós con un suspiro, te diré adiós con la mirada. Tejeré mis guirnaldas en el aire, con la luz que me quede en el camino. Lentamente, sin agobios, te diré adiós con la mirada. Te diré adiós con un suspiro. Gracias. No pone aquí el nombre de la persona. Es mi libro. Sí, pero no es colaboración con... Sí, pero los poetas que han colaborado están después. Y los primeros poemas son míos. Vale. Gracias. Lo han dicho muy bien. Gracias. Pues seguimos. Ana Bogoska. Después, pues Antonia y Leonardo. Se creía que era de todos, Soledad, creía que era de todos los componentes, perdón. Vienen después, vale. Cuando lo veas es que lo has cogido hoy. Claro, no, como lo he comprado hoy, pues luego ya lo leeré con detenimiento. Gracias. Hola, buenas noches. Voy a leeros un poema de mi primer libro, Arcoíris en blanco y negro, que lo escribí en el 2018. Es un poema dedicado a Antonio Vega. Ese chico triste y solitario. Eras ese chico triste y solitario. Eras poesía, eras canción. Eras esa voz dulce, llena de sombras y luces. Esa voz dulce que desgranaba canciones como blancas flores. Ahora descansa, descansa bajo las aguas, después que se marchaba, hace ya más de 9 años, una tarde de verano. Ese chico triste y solitario se ha marchado, se rompió su voz hace tantos años.
Voló con su chica de ayer. En un rincón del cielo está el sitio de su recreo. Fuiste ese chico triste y solitario que lloraba de amor en su desordenada habitación. Ese chico triste y solitario de dulce voz que un día de verano se quebró. Nunca nos dijo adiós. No me iré mañana, nos decía. No se fue, ni mañana ni otro día. Suenan sus canciones como pétalos de blancas flores. Ese chico triste y solitario, allá donde esté, bailará junto a su chica de ayer. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Gracias. Seguimos. ¿Tu nombre no? Paco Luque. Paco Luque. Buenas tardes. Para mí es un placer participar en el parte de la poesía. Bueno, una cita y el poema. La cita: déjame entrar, déjame ver algún día cómo me ven tus ojos, de Julio Cortázar. Y el poema es un poema dedicado al verano y lo he titulado Agosto. Agosto sabe a vacaciones tutti frutti, sabe a viajar a la vuelta de la esquina del mar y le susurra un pícaro, una canción de amor. La brisa de la sombra del agua es un abanico que refresca la tarde adormecida de todas sus horas abiertas. Agosto se sienta en el suelo, en un estanque de cielo, un cielo endulzado de aliento, de viento, que mueve al tiempo en sus horas azules. Agosto baila y duerme bajo las estrellas sus inciertos amores serenos. Amanece en sus ojos la dicha que llegará para volar por todos los recuerdos de arena. Agosto duerme la siesta en el jardín del sueño, deja que la vida le lleve sin horarios, liberado de toda prisa. Agosto se va con la noche que lleva un mantón estival de seda para ir juntos al cine veraneante. Agosto deja su plumaje de aire que tiñe de agua bulliciosa para tocarlo solamente con besos de espuma. Agosto viene transparente, sonando en su cuerpo un mar de luz, de estío, a desandar el camino buscando huellas de una historia, buscando huellas en la memoria. Gracias. Muchísimas gracias y un placer estar aquí como siempre con maravillosas personas. A mí me gusta la paz. ¿Por qué quieres matarme, maldita guerra, si es aquí donde yo vivo? ¿Por qué destruyes mi pueblo, si es aquí donde he nacido? Viendo estoy cómo van por el camino llegando las patrullas de soldados que no nos quieren ver vivos. La guerra nos trae a la muerte y con ella sus cómplices vienen de camino con sus armas de basura para eliminarnos, para que acabemos caídos y no podamos compartir la riqueza de este mundo en el que todos vivimos. Pero un buen día llegará, el sol volverá a brillar y la luz nos envolverá. Todos juntos volveremos a vivir con la paz y la alegría que la vida nos dará. El trigo volverá a crecer sobre las armas destruidas
y no volveremos a ver sangre por los caminos, empezar a sangrar. Queremos vivir tranquilos. Queremos una apacible vida para que cuando nos llegue la muerte, al final de nuestros días, podamos contemplar un bello paisaje lleno de paz y armonía. Me gusta más el contacto, está ahí abajo, pero bueno. A ver, no sé qué deciros. Feliz verano. Y os voy a decir, este libro que se acaba de publicar y hay poetas, porque siempre mis obras es recoger poesía de todo el mundo, francófonos, árabes, españoles, etc. Entonces aquí hay poemas de Rosa, de Primitivo, a ver, de mucha gente que está aquí, de Paco, mucha gente. También están aquí poetas. Y como hizo mi compañera, voy a leer también parte del prólogo, una y mil veces, Noxe ipsum, conócete a ti mismo, que es un aforisma griego que estaba en Apolo, en Delfos, en el templo de Delfos. Es un aforismo que también se atribuye a Heráclito, por recordar un poco los filósofos. También a Quillón de Esparta, Tales de Mileto, Sócrates. Noxete ipsum, es muy importante, conócete a ti mismo. Si te conoces, sabes hasta dónde llegas, hasta dónde das. Una y mil veces pondría la misma búsqueda en mi pasión por el deseo infatigable, para que brote a mi alrededor una selva de creaciones. Una y mil veces pondría idéntico entusiasmo por el tenaz estudio en diálogo literario con tantos escritores como os he nombrado, magrebíes, árabes, europeos, latinoamericanos. Este amor a las literaturas universales y el espíritu investigador me sirvieron de herramientas para otear más allá de la lectura. Emanaba también de mi emoción por todas las artes que me dotaron de auténtico placer espiritual, de una manera de pensar que considera el arte objetivo como esperanza y eudemonía, como felicidad. Una y mil veces la misma búsqueda infatigable en mi afán por una lengua poética entre las lenguas que me habitan. Una y mil veces la misma mística en alfaida contenida, emoción serena en el flujo de la pleamar. ¿Y si mañana muero? Ojalá no sea mañana. Todo os lo entrego, las gafas, el broche del pañuelo, las flores del cabello. Sin embargo, escuchad, mis libros, mis versos son algo más, locura, entrega, amor, ternura, que por vosotros se derrama. Ensoñación, puerta a la imaginación, dulzura, ventana a la ternura. Con estos mimbres os acompaño cantando. ¿Qué más os podría decir? Somos nada, sin sentido todo, tras este afán de espanto y halago. Mejor que luz, estrella, mejor que aroma, flor, la vida eco de otra verdad mayor. ¿Dónde está la verdad, amigos poetas? ¿En la luna del espejo o delante del cristal? Poeta, codo a codo, acepta mi lucha contigo. No me busques en quien se perfuma con vanidad, se arropa con falsa capa de cultura y piedad. Leo las costuras de su alma, sumirme en escritores y maestros elegidos, con vosotros, poetas que me escucháis,
en aromas de minorías, mayoría de este mundo. Os diría tantas cosas. Os abrazo del alma. Heredera de la diosa de la poesía, que inicia el canto. Todas las portadas, sobre todo poéticas, que ya tengo como 10, pues las hace mi hijo, que es artista, entonces está en concomitanza conmigo mismo. Y por eso sé de qué va. Entonces ella arranca a cantar y yo arranco a establecer diálogo con todos vosotros, a desnudarme y a abrazaros en lo que sé. Gracias. Santi, vamos. ¿Puedo desde aquí? Sí. Como tú quieras. En la selección. Voy con todo el cariño del mundo, si me permites, a leer un poema tuyo. Te permito, por supuesto. ¿Quieres el micrófono? No, está sin preparar, lógicamente, porque lo he hecho con el micrófono cuando Sube arriba, Santi. ¡Se oye! El micrófono. Santi. Casi te escuchamos mejor. Va a ser breve, ¿eh? Ahí, ahí. Gracias. Misterio. He bebido en la fuente de la vida, queriendo descifrar todo el misterio que guarda para sí, celosamente. He sentido ese vértigo, pausado, imprevisto, que cambia por completo la existencia, los sueños e ilusiones. Adversaria o amiga, ¿qué es la vida? Porque a veces es cruel, devastadora, y otras es como un lago limpio y claro. He bebido en las aguas de la vida el eterno y tenaz miedo a perder al ser que me acompaña en el camino. Pasión de muchos años compartidos. Todo cambia en segundos. He aprendido que la vida es efímera y fugaz, caprichosa e inquietante realidad. Tenemos tiempo, es que nos han dado un toque para que no terminemos muy tarde, o sea que si no nos llega el tiempo, pues Andrés y yo no podremos intervenir. Bueno, no morir así es un pecado, a mí da igual. Bueno, buen veraneo a todos, que nos veamos aquí en septiembre, el cuarto sábado, domingo de cuarto martes de septiembre, que no me oigas hablar, que no me oigas. Perdón, de octubre. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Bien, yo iba a decir un poquito largo, desvelos, pero como tiene que actuar, está allí. Tiene que actuar todavía el tenor, que no sé si te estás dando cuenta que... Sí, lo he dejado para el final, porque vamos a terminar con Asturias, patria querida, dirigiendo. Uno más breve, sosiego nocturno. En noche clara de luna, qué tranquila la ladera, en sosiego iluminada, qué serena la pradera. Brilla perlada la hierba, con el espejo los regueros, en el cosmos las estrellas, son tus pupilas luceros. Ágil el ave nocturna para no turbar la esencia, surca en silencio el espacio en respeto a tu presencia. Es tan denso, es tan intensa la calma, tal el cantor de tus ojos que se me extasía el alma. Con sus galas más preciadas muestra su inmensa grandeza, un rendido firmamento al hechizo de tu belleza. Todo magno, tú, la noche y cada constelación, todo mi ser se estremece, colmado de fascinación, gozando sobre la hierba, qué hermosa velada, amor,
Aquietado el tiempo quisiera para no perder tu candor. Hágase inmóvil el tiempo, sea esta noche eterna, no tenga fin la dulzura de tu amorosa entrega. Tu desnudez, Nacarina, es expresión de embeleso. Como tu desmoderna Nacarina es expresión de embeleso. Acomodado, rindo al cantor de tu sexo. ¿Sí? Venga, pues acompáñame. Bueno, yo voy a deciros, la semana que viene me voy al Mar Menor, a la manga. Bueno, esa idea de Sandra, buenísima, que sí podemos llevar tú pones el autobús y todos los que quieran se apuntan. Y allí tenemos espacio, tenemos una plaza imponente y además tenemos también el espacio de toda la manga, de la asociación de vecinos, también grandísimo. Para 2024 para hacer allí lo que queramos. Y luego el cartel honorífico, después de quien haya salido, se hace el cartel honorífico de participación. Claro, bueno, pues si lo estáis oyendo, ¿no? Sí. Voy a estar aquí hasta... Ir comunicando por internet y podemos llevarlo Lo pones en el grupo, en el grupo, tú lo todos pones. En el grupo, el 24 de septiembre, José Luis Pardo y yo y Nacho de la Rosa vamos a estar en las fiestas de la manga. Vamos a actuar allí en un escenario enorme, grandísimo, que se pone toda la semana de fiestas. Nosotros vamos a actuar el viernes y si queréis, queréis perderos por allí, por la marcha, pues allí vamos a estar. José Luis Pardo, canción, Nacho de la Rosa, guitarra flamenca y yo con el romancero gitano de Federico García. Toda la manga allí concentrada. Lo de los autobuses igual para el verano, porque igual en septiembre no puede, pero me lo dice, lo vemos. Sí, sí. Y aquí a ver, vamos a hacer algo bonito. Bueno, y como me voy, pues voy a deciros un poema de aquel litoral. Y llevo una cita. Confieso que te admiro, mar menor, que absorta en tu belleza me extasío y siento que tu embrujo es todo mío en su íntimo reducto arrollador. Las noches del mar menor son noches para soñar, sentarse en su arena fina y su paz, sentir que hasta las estrellas te miran de forma especial, reposan con sus reflejos sobre mí, con libertad, con cariño, con dulzura, con su belleza fugaz. La brisa y el aire ponen su amor de nocturnidad con brillante fantasía bajo el cielo y sobre el mar, confiriendo a los amantes ese idilio ancestral que las estrellas envían e igual que vienen, será. Allí tengo yo una estrella que me saluda al llegar. Todas las noches admiro su brillante realidad, su hermosura, su donaire, como si quisiera hablar de cosas que desconozco, matices en mudo afán, con su luminosa voz que nadie escuchó jamás, o tesoros escondidos en el fondo de la mar. Y en esa noche estrellada, luciendo como un talismán, mi estrella alumbra en el cielo, alumbra como un ritual. Alúmbrame, estrella mía, alumbra mi oscuridad, protege siempre mi sueño
desde el cielo y sobre el mar. Pues ahora tenemos el gusto de tener trata de volver a Vamos a escucharte. Miguel de Alonso. Estoy cansada, estás sentada, estás grande. Voy a cantar el de Tosca, la primera romanza de Cavaradossi, Recóndita Armonía. Es cuando el pintor está pintando la Madonna en la iglesia romana. Sí. Para todos vosotros con todo mi cariño. Y mi dolor casi por la noticia que nos ha dado. Pero falta un año, Miguel, todavía. En un año. Esther, lo están grabando, no te preocupes. Se está grabando, ¿eh? No te preocupes. Está poniendo la música. Está poniendo la música. Problema nosotros siempre- de no tener una orquesta aquí, ¿no? No, es que él siempre lleva sus CDs. Sí. Y ahora estamos con el teléfono. No, la señal de Westminster no. Pero sí, ya sé que esta no es. Un minuto, Miguel, dame un segundo. Perdón. Bruno
Asturias, patria querida. Qué bueno, Cantamos todos. No había escuchado nunca, Inquieto. Todos a cantar en Asturias. Asturias, patria querida. Asturias de mis amores. Es tu piel, Asturias. En todas las ocasiones. Tengo de lluvia largo, tengo de otra la flor, y miro de la mi morena, que la acompañe el balcón, que la acompañe el balcón, que la deje de morir. Tengo de lluvia largo, y la flor Gracias.